Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. Sean muy bienvenidos a nuestro programa número 200. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando escritores y lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Servidor Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchenos también en nuestro canal de YouTube. Y las dos invitaciones que le hago cada semana, que nos escuchen a través del 1670 AM Radio Anáhuac. Y también recuerde que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Si hubiéramos grabado hoy en la mañana, sí estaríamos haciendo honor al nombre del programa del día de hoy, pero aquí en cabina hay mucha cordialidad, hay mucho calor y pues no se va a poder. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ya lo anticipabas, mi querido Juan Carlos, es el que venció a Napoleón, el que venció a Hitler, el que nos hace castañetear los dientes y también el que nos da mucha ilusión. Vamos a hablar hoy del frío, de lugares congelados y vamos a hablar de Siberia. Y ahí, híjole, Raúl, vamos a perder, porque ¿sabes de quién va a hablar? ¿De quién va a hablar Juan Carlos? Va a hablar de Dostoyevsky, porque también vamos a hablar de Siberia y otros lugares congelados. Sí, lo hubieran dejado ahí, ¿verdad? Pero bueno, a ver, sí, es un programa interesante porque yo creo que la literatura nos ha dado para hablar de muchísimos lugares precisamente con estas características. Frío en unas dimensiones que pueden llegar incluso hasta por debajo de los 50 grados, Sí, ¿no? 60 grados, lo hablaremos en un rato más, pero también paisajes, ¿no? Que le dan cierta nostalgia a una historia, a un contenido narrativo, literario. Más allá de los paisajes también te pueden meter psicológicamente como personaje en cierta sintonía. Podemos asociar precisamente la época invernal, incluso la otoñal, ¿no? Pero particularmente la invernal, con tristeza, con esta nostalgia de extrañar a una persona, un lugar, tus raíces, ¿no? Y curiosamente cuando viene el cambio de clima, cuando empieza el calorcito, psicológicamente también cambiamos. A mí me tocó vivirlo cuando estudié en Ginebra, que llegué en diciembre. Frío. En pleno frío, la gente era hosca, estaba como deprimida, La el trato, ropa. sí, la ropa, ¿no? Todo el trato no era el más amigable. Cuando llegó marzo, yo me seguía helando, pero para ellos ya había llegado el calor. Se quitaron las chamarras, se metían al agua a nadar con unas temperaturas bajísimas, pero estaban de buenas. Entonces, eso es algo muy interesante y yo creo que en la literatura podemos encontrar precisamente esos elementos para enriquecer una historia. Sin duda. A mí me tocó eso más bien en Gotemburgo, aunque yo fui en verano. Era un poco lo contrario, salió el sol a las 4 o 5 de la mañana y la gente con sus toallas asoleándose, tomando como si fueran lagartijas. A ver, no es que estuviera haciendo mucho frío, pero estaba fresco, estábamos a menos de 10 grados centígrados, que para nosotros sería bastante frío. Y, a ver, el frío se da en muchos sentidos, tanto literal como literariamente. Altitud, por un lado, latitud, por otro lado, y también por el movimiento pendular de la Tierra, y esto es muy curioso, siempre en México, en Estados Unidos es lógico pensar en una Navidad fría, pero esto no ocurre en el Cono Sur. Argentina. Exacto. En Argentina se están muriendo de calor en plena Navidad, y eso es algo que también resulta un poco extraño. Pero también podemos hablar de esto de manera literaria, y es que la frialdad, ese frío anhelo se dice que la venganza, ¿no? Es un platillo que se sirve frío. Vaya, ahí creo que también juega el elemento y podemos encontrarlo expresamente en el hielo, en la nieve, en la mirada de alguien. Es decir, creo que tenemos un muy buen programa y un muy buen pretexto literario de hoy. Y lo que pasa es que también con el frío
tiende uno como a encerrarse, y la fogata y el caldero de la bruja, pero también hay monstruos, está los yetis, el monstruo de las nieves, El propio monstruo de Frankenstein tiene que cruzar por la nieve. Por supuesto. ¿No? Entonces, justo lo que tú decías, esta parte del clima que la gente del gótico utilizaba mucho para poner a la gente eufórica con el calor o terriblemente melancólica con el frío, y hasta lo tenebroso del frío, porque el hombre lobo también aparece de repente en climas muy, muy fríos. Y las brujas rusas, que son brujas de frío, brujas generalmente albinas, que están como en harapos todo el tiempo, en fin, y que llegan a tratar como de proteger a las personas, las engañan, ¿no? Para quitarlas del frío, y ahí es en donde empiezan con todos sus hechizos. Creo que el frío en la literatura, bueno, abarca muchísimo, desde cuentos infantiles, Frozen, que ahorita sigue siendo como la princesa más famosa, pero también tiene que ver con viajes de expedición, pero también tiene que ver con literatura de aventuras, con épica, con poesía. Entonces, creo que el frío es un gran pretexto que se ha utilizado mucho en la literatura. Perdón. Ahorita que te escuchaba de los monstruos, la naturaleza misma, ¿no? Podemos encontrar animales que han tenido que adaptarse a esas temperaturas extremas. Decías el hombre lobo. Yo te diría los lobos como tal, las manadas de lobos, que además cabe decir que dentro de el ámbito de carnívoros, de los que pertenecen a los carnívoros, son de las especies más exitosas al trabajar justamente en manada. Pero tenemos osos polares que justamente nosotros creemos que son de color blanco el pelo, y en realidad su capa es negruzca. Lo que pasa es que con la adaptación de los rayos solar nos da la percepción de que el pelo es blanco, pero no es así, y es justamente para que puedan camuflarse y poder tener una mejor caza con las focas, ballenas, etcétera, etcétera. Tenemos, al rato que platicaremos de Siberia, el tigre siberiano, que además es un animal precioso, ¿no? Cómo nosotros asociamos al tigre con la jungla, y en realidad es un animal que se ha sabido adaptar a la nieve. De hecho, es la especie de felino más grande que hay, de todas, es el más grande, ¿no? Y tiene un pelaje grueso, es un animal precioso. Entonces, los animales, la naturaleza también la podemos encontrar, no solo obviamente en la literatura, sino en estos lugares de los que estamos hablando, la adaptación dentro de la evolución de la naturaleza, ¿no? Y la resistencia que necesita poner el ser humano en ello. Hace unos programas hablamos de Jack London, y aquí se da nuevamente sobrevivir o no en Siberia. Ya hablaremos de la época rusa en particular, pero no es el único lugar. Sobrevivir, lograr la conquista de los polos, es este reto que se impone el ser humano sobre el mundo. Y valdría la pena también quizás hacer la anotación del derretimiento de los polos como una situación triste por un lado, pero no solo por el tema ecológico, sino también por el tema literario. Quizá valdría la pena explorar si hay también autores que hablen de ello, porque el frío, la nieve, la ventisca y la frialdad incluso del corazón son cosas que se resisten al ser humano, y en esas resistencias, en esas confrontaciones, en esos caos, tenemos muy buen pretexto literario. ¿Algún último apunte antes de terminar la sección? Básicamente yo creo que todos los países que están alrededor de los círculos árticos están muy relacionados con este tipo de literatura, de lugares congelados, de lugares blancos, de lugares muy, muy fríos. Y también, ¿sabes qué? Estaba pensando hace rato cuando hablaba yo también del invierno, particularmente, o del otoño, cómo podemos asociarlo también con las etapas de la vida, ¿no? Hablamos justamente que una persona joven, en los albores toda de su vida, está en sus primavera, ¿no? Va pasando, yo creo que en mi verano, ¿no? Pero cuando una persona va llegando a una edad mayor, se dice, está llegando a su otoño y a su invierno, ¿no? Sí, Entonces, el lo pelo podemos asociar blanco también, ¿no? Claro. Exacto, el pelo. Entonces, ahí tenemos otras asociaciones. Tenemos bastante buen pretexto literario. Nos quedan un par de minutitos. Creo que también literariamente podemos encontrar, aquí le suelto quizá el dulcecito para las conversaciones a Raúl, a ver si le suena el lugar de El Carlaxé en el Silmarillion. No recuerdo, ¿eh? En el exilio, los elfos, al ser expulsados de este paraíso, tienen que trasladarse, y entre esos personajes estará Galadriel, a las grandes montañas heladas. De hecho, y es algo que he estado estudiando más recientemente, hablando de la edad,
los elfos crecen de una determinada forma y van muriendo en espíritu de una determinada forma diferente en Valinor que en la Tierra Media. Y en ese traslado la gente empieza a envejecer de manera bien distinta, porque la experiencia de la vida que aquí está representada en las montañas heladas del Calaraxé, que era el único lugar que conectaba Valinor con la Tierra Media en la primera edad, porque ya en las edades posteriores por una serie de derrumbes ya no se va a dar. Insisto, Tolkien tiene de todo. Pero bueno, de momento se termina la sección, ya hablaremos de ello en conversaciones. Vamos a lo desconocido. Lo desconocido. Quisiera en esta sección, en donde nos importan mucho las letras, hablar de la expedición extinta del Ártico. Hay numerosos relatos y novelas que giran en torno al tema de la exploración, sobre todo de los puntos más aislados de nuestro planeta, que son precisamente los polos. Durante siglos, el ser humano ha tenido esta curiosidad y esta pasión por descubrir las últimas fronteras de la Tierra. Sin embargo, le faltaba tecnología, le faltaba recursos y, lo más importante, rutas para alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, una de las expediciones que se convirtió en esta leyenda que la literatura ha aprovechado muchísimo es la expedición de Franklin, la cual tenía como objetivo explorar el Ártico. ¿Cuál era el propósito de la expedición de Franklin? Bueno, el Canal de Panamá cambió al mundo de la navegación marítima gracias a la practicidad y a que su uso disminuye el tiempo que duran los viajes que se necesitan para atravesar el continente americano. O sea, ya no hay que pasar por el Estrecho de Magallanes. Actualmente se puede cruzar el continente, pero antes, pues sí tenía que pasarse por el Estrecho de Magallanes, y esta ruta que llevaba a los barcos por el borde de toda América hasta la parte más septentrional, y era una ruta larga, costosa, y que numerosas naciones se empeñaron en buscar alternativas. Por lo tanto, la expedición de Franklin sale de Inglaterra, una de las naciones que buscaban con más ansias encontrar un atajo que les ahorrara estas largas distancias por la ruta de Magallanes, y además de encontrar otro camino hacia las Indias que no fuera el que estuviera controlado por imperios rivales como España o Portugal. Todo esto entonces se empieza a combinar entre una cuestión eminentemente de personas de mar, con cuestiones políticas, con cuestiones de poder, y la búsqueda se convierte en algo largo y difícil de lograr. La primera expedición que tiene esta intención ocurrió en 1497 y fue liderada por un capitán de origen italiano que se hizo a petición del rey inglés, y bueno, numerosas exploraciones se fueron generando, y estas se llamaban Paso Noreste. Por casi 4 siglos se continuó mandando navíos pues hacia lo desconocido, y no fue hasta 1845 que la expedición de Franklin, impulsada por el almirantazgo canadiense, que en aquellos años era parte del Imperio inglés, dejaría el puerto de Londres durante el mes de mayo. Y entonces John Franklin, que era un contraalmirante que tenía experiencia en estas exposiciones al Ártico, empezó a ver cuál podía llegar a ser la mejor ruta, y en 1819 empieza a guiar un equipo por tierra desde el noreste de Canadá hasta los límites del norte del país. Fue una misión que tuvo 11 de sus 20 hombres murieron, y los que lograron sobrevivir tuvieron que tomar medidas extremas, como comerse el cuero de sus zapatos, comerse la ropa para poder sobrevivir. Su otra expedición fue porque siguió, o sea, esta que fue fallida, lo vuelve a intentar en 1825, no terminó tan dramáticamente, aunque tampoco lograron su cometido. Franklin tuvo que tener otra tercera opción
para liderar ahora 2 barcos que conformaban una misión que después de los anteriores capitanes dijeron, no, yo ya no quiero ir contigo. Lo lograron y la exploración fue nombrada en su honor y fue considerada la definitiva, y sorprendentemente al momento de partir, ¿cuántos años creen que tenía Franklin? 60 años. 60 años de edad. Y bueno, los peligros a los que se enfrentó fueron muchos y por lo tanto tenían que agilizar los viajes, facilitar la travesía de los barcos, y desafortunadamente la búsqueda de este atajo haría ver a los exploradores que los posibles viajes por el norte estarían siempre acompañados de dificultades. En lugar de solamente bordear el hemisferio norte como lo hacían en el sur por la ruta de Magallanes, los barcos tenían que cruzar múltiples canales, adentrarse en bahías, evitar numerosas islas que obstaculizaban el paso, toparse con iceberg y, por si fuera poco, temperaturas extremas que provocaban grandísimas masas congeladas que no les permitían el paso. Y entonces de repente se quedaban ahí varados durante 8 o 9 meses del año, lo cual era muchísimo. Y pues la amenaza de estos témpanos de hielo solía ser más peligrosa que lo que es hoy en día, ya que los barcos en ese tiempo pues no tenían radares, no tenían computadoras y además eran de madera y se rompían muy fácilmente. Durante la expedición de Franklin, llevó 2 barcos, el Terror y el Erebus, y estaban en la última expedición, llevaba 129 tripulantes. Se estimaba que el viaje no excedería un año, sin embargo, se empacaron provisiones para poder sobrevivir 3. Ya tenían como experiencia, y los navíos habían sido probadas en la Antártica, y se encontraban reforzados por cobre, además de que cada uno tenía, fíjense qué bonito, una biblioteca de 1,200 libros. Conversaciones. Hemos llegado finalmente a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Con qué ráfaga quieres empezar? Pues quisiera empezar con una sorpresa. Nosotros generalmente relacionamos el infierno con algo súper caliente, pero Dante, en el penúltimo círculo del infierno, se baja la temperatura y entonces se empieza a congelar a las almas. Y entonces, antes de llegar al último círculo del infierno, tienes que pasar por temperaturas bajísimas, y ese es el peor castigo que puedes llegar a tener. Y los que hemos llegado a tener frío y no estamos acostumbrados porque venimos de una república bananera, tropical, y aquí, en fin, cualquier cosa debajo de los 0 grados para mí ya es así como que ya me estoy congelando. Ahora imagínate hablar de 19 grados como en Salzburgo, por ejemplo, como en Ginebra, donde tú viviste. O ya te vas, por ejemplo, a ciudades como Ottawa, o te vas a San Petersburgo, ya pues 20 Finlandia, grados. Islandia, vámonos ya allá. te vas a sí. Siberia y a lo mejor estás hablando ya de otro tipo de torturas como las que había en Siberia, Sí. que allá había una cárcel y entonces allá mandaban a la gente a que de verdad padeciera no solamente frío, sino enfermedades. Sí, oye, y ahorita que decías lo del infierno, en esa misma asociación, no solo el fuego quema, el frío quema, la nieve quema, el hielo quema, ¿no? Es Entonces, me pareció muy interesante que comentaras eso, ¿no? Me quedé hace rato al inicio del programa, otra de la parte importante históricamente hablando de los polos, del frío, del hielo, ¿no? Estaba pensando en que siempre asociamos aquí en la conquista, ¿no? Cuando el descubrimiento de América, que fue Cristóbal Colón, pero en realidad la historia nos dice que mucho antes ya había cruzado el ser humano por el estrecho de Bering, que los vikingos habían llegado con Eric el Rojo, etc. Entonces, eso es algo también muy importante y históricamente yo creo más en esa parte que en el descubrimiento de América. Eso ya fue después, ¿no? Entonces, esa es la percepción que tengo y de ahí la importancia. Hablando ya también un poco de literatura y que lo podemos hablar transmediáticamente en la actualidad, yo creo que algo muy importante en la cultura popular de los últimos 10 años es Game of Thrones, ¿no? Y Game of Thrones nos ha dejado frases muy interesantes que por eso digo que se volvieron parte de la cultura popular, como The Winter's Coming,
¿no? El invierno se aproxima, el invierno viene. Y se asocia con algo negativo. Obviamente son estos seres, estos muertos que están del otro lado del muro, que es donde está justamente a la intemperie, algo como Siberia, algo sería parecido a algo Siberia. Probablemente de ahí George Martin sacó la idea, ¿no? Un lugar completamente desolado, lleno de nieve, donde están esos personajes fantasmagóricos, entes, ¿no? Que se están aproximando para acabar con los seres humanos, ¿no? Entonces ahí por eso la asociación es negativa y la frase ya se quedó. Cuando alguien dice The winter's coming, no se refiere al frío, se refiere a que algo malo viene hacia nosotros. Entonces, ahí está la relación entre la maldad y el frío. A ver, me gustaría seguir abriendo el tema de Siberia como esta cárcel en la que pues, no necesariamente tiene que haber rejas. Es un exilio dentro del mismo territorio ruso que comenzó con aquellos opositores primero al zar, que es lo que le va a terminar pasando a Dostoyevsky cuando en una redada lo agarran en el círculo literario y los mandan a todos para allá. Y también van a utilizar este lugar durante el stalinismo, el leninismo, en todo este periodo en el que cualquiera que esté en contra del gobierno va a acabar en Siberia. Al respecto me gustaría leer el siguiente fragmento sacado de un literato ruso, no de Dostoyevsky, mi querida Ceci. Ay, nos va a salvar. En su novela Los bajos fondos, el defensor de los proletarios rusos, Máximo Gorki, relata la historia de un pobre hombre que sobrellevaba la vida en Siberia diciéndose, cuando se sentía desanimado y con ganas de morir, no es nada, puedo soportarlo, solo aguantaré un poco más y después me marcharé. Lo dejaré todo y me iré a la tierra de la virtud. Pero un día llega a esos confines un científico exiliado con sus libros, mapas, planos y diversos instrumentos. El pobre hombre, al enterarse, acude a su presencia para que le indique en sus mapas la correcta localización de la mítica tierra de la virtud. El científico, luego de repetidas insistencias, le intenta demostrar que tal lugar no existe. El pobre hombre, desesperado, lo insulta y le da varias bofetadas gritándole que sus libros y sus mapas son totalmente inútiles. Luego se dirige a su casa y se ahorca. Eso es literatura rusa. Oye, ¿y eso no lo escribió Dostoyevsky? No, porque no, suena no, totalmente... Imagínate nada más. Heredero de Dostoyevsky, por supuesto. Pues sí. Y fíjate que escuchándote, toda esta parte del frío y de Siberia, yo creo que el siberiano más famoso que vamos a encontrar es Rasputín. Rasputín nació en Siberia, era un hombre muy inteligente, se hizo pasar por monje, fue consejero de la zarina, de la última zarina, y él como que trataba de proteger al hijo, que Alejandro, que era un chiquito muy, muy enfermizo, en fin, pero viene de, o sea, todo el misterio que acompaña a Rasputín viene precisamente porque es un ser que viene de este lugar tan helado, etcétera, y luego, bueno, fue la mano que mece la cuna, verdaderamente, ¿eh? La historia de Rasputín es muy interesante. Incluso desde que tú ves las fotos, las imágenes que existen en Rasputín, esa mirada que tenía, hay quien dice, eso justamente iba a decir, ¿no? Hay quien dice es un loco. A lo mejor sí, ¿no? Habría que rascarle, o a lo mejor simple y sencillamente un tipo muy brillante, ¿no? La historia es muy interesante, todos los mitos que hay, pues ya sabes, del miembro en el frasco que según eso sigue por allá, que porque cautivaba a todas las mujeres y le decían que era un toro y, bueno, hay una cantidad de historias que algunas serán ciertas, otras no, pero de que es un personaje relevante, y yo insisto, si hay los que nos están escuchando, nunca han visto una imagen de Rasputín, vayan en este momento, vayan a googlear, pónganle Rasputín y vean la cara, es muy impactante. Realmente es impactante la mirada que tenía este hombre, ¿no? Pero bueno, si Juan Carlos habla de Dostoyevsky, pues yo voy a hablar de Stephen King, ¿por qué no? ¿No? Y Stephen King tiene novelas muy interesantes que tienen que ver con lugares helados, con la nieve particularmente. Hay dos historias que yo les recomiendo, todos los fanáticos de Stephen King las conocerán. Pero son dos historias brillantísimas. Una de ellas se llama Misery. Incluso están las películas de las que vamos a mencionar. La otra es El Resplandor de Shining, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Cómo
Stephen King, obviamente en el género que a él le gusta, de atrapar a un personaje en situaciones muy complejas, muy drásticas, muy crudas, la nieve es el factor para detonar todo lo demás. En el caso de Misery tenemos un escritor, Paul Sheldon, que siempre que terminaba de escribir su novela, se iba a festejar en su Mustang, se echaba sus tragos con champán, y en eso lo agarra una ventisca, tiene un accidente, queda completamente atascado, lo rescata el personaje de Annie Wilkes, que es una enfermera, y se lo lleva a su casa. El cuate no puede moverse porque las piernas se le destrozaron en el accidente de coche. Y entonces va a estar atrapado en una casita que está en medio de la nieve y es casi imposible que las demás personas puedan llegar ahí. Y hay una cantidad de atrocidades ahí que no les contaré. Y El Resplandor, tenemos el personaje de Jack Torrance, que es esta persona que va a tener que ser el cuidador de un hotel, el Overlook, durante el invierno, donde nadie puede llegar ahí. Y de hecho él se va a ir con su familia a encerrar al hotel y tampoco van a poder salir de ahí durante todos los siguientes meses por la nieve, ¿no? Y bueno, ahí es una historia de fantasmas internamente en el hotel, ¿no? Entonces ahí tenemos dos historias de Stephen King que tienen que ver con la nieve, ¿no? Y el atasque, no puedes salir de ahí, estás bloqueado. Sí. Bien, nada más ya para mencionar, porque ya hablaremos, espero pronto, de Dostoyevsky en un programa solamente de él o acompañado de... No se le va a hacer. A ver, Dostoyevsky es apresado, es llevado a la Siberia. Lo que me parece fantástico es no solo va a sobrevivir a Siberia, sino que va a sobrevivir al fusilamiento en Siberia. Y creo que esas experiencias le permiten al escritor ser el gran escritor existencialista de la literatura. Bien, quiero hacer alusión a El archipiélago Gulag, que es una obra de Alexander Solzhenitsyn, en la que se retrata un poco este crimen que era enviar a la gente a Siberia. Y también hacer alusión, ¿por qué no?, a Viktor Frankl, que en su libro, que también es muy, muy conocido, va a hablar no solo de la experiencia tanto quizá de la nieve, pero sí del campo de concentración y cómo sobrevivir finalmente a ello. Ya no más de Dostoyevsky, pues la novela que quizá más relación pueda tener con la nieve y con el frío pudiera ser Noches Blancas. Y Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, que tiene una referencia autobiográfica muy, muy fuerte, porque Raskolnikov también lo mandan preso a Siberia y sobrevive el tiempo siberiano. Entonces, no me gusta, pero sí lo leí. Y bueno, a mí me gustaría, ¿quién creen que escribió también un cuento de invierno? Pues el mismísimo William Shakespeare, ¿no? Es un clásico para los largos meses invernales. Es una obra que está compuesta por 5 actos que mezcla prosa con verso. Es una de las pocas veces que Shakespeare hace esta combinación. Y la obra es muy interesante porque entonces que plantea un encuentro de géneros y las primeras partes se caracterizan por ser eminentemente dramáticas. Juega, como le encanta a Shakespeare, entre lo psicológico y la tensión, y parece que por ahí nos va empezando a instilar el ritmo de una comedia. La obra sigue traiciones, conspiraciones, como le gusta mucho al autor, del rey de Sicilia, cuando éste sospecha que su esposa embarazada lo engañó con el rey de Bohemia. Y entonces la trama resulta entretenida, y para no presentar sorpresas e intrigas, pues así nos va entretejiendo primero el drama, primero la poesía, y todo termina en una comedia. Y fíjate, hay autores clásicos, ¿no? Tanto contemporáneos como más antiguos, pero ya considerados clásicos, que incursionaron justamente con el frío. Entre ellos, tú ya nos mencionas ahorita a William Shakespeare. Me viene a la mente también Charles Dickens con un cuento de Navidad, por ejemplo, ¿no? Ahorita que además estamos en esa época decembrina, pues viene a colación, ¿no? Y uno de un personaje que hablamos hace no mucho, un programa muy padre, me gustó mucho aquel de Jack London, cuando hablamos de Jack London, por ejemplo, Colmillo Blanco, ¿no? Y todas las descripciones, si uno se remite específicamente al autor Jack London, su
ambiente en todos sus libros tenía que ver justamente con la nieve, con el frío, con los animales, con la naturaleza, ¿no? Aquí nos hace una descripción, recordarán ustedes, de Klondike, de este lugar, ¿no? Donde se iban a ir a las minas a tratar de descubrir oro, ¿no? Y hacerse ricos en esa época, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos, y de hecho, Juan Carlos y yo lo comentamos en aquel programa, hay una película de Colmillo Blanco también donde lo puedes ver, cambia mucho con el libro, cambia bastante, hay que decirlo, ¿no? Pero que es una gran película también de los años, principios de los 90, para finales de los 80, con un Ethan Hawke súper jovencito, un Klaus Maria Brandauer que hace una muy buena actuación, que su personaje no existe en el libro, por cierto, ¿no? Pero ahí pueden encontrarlo también, esa película vale la pena verla. Bien, a mí me gustaría platicar de 3 exploradores de los polos, porque ese fue cuando el mundo finalmente es conocido, cuando América se descubre, cuando ya se ha cartografiado completamente. Ahora queda el último gran reto, y es el reto del hielo. Por un lado, el noruego Roland Amundsen, que llegará a descubrir la Antártida por primera vez, alcanzando así el Polo Sur, pero él ya había fracasado en el Ártico. Lo que ocurre en su primera expedición, él es noruego, pues es relativamente cerca, queda varado en el hielo el barco. Y ahí se quedó. Desde entonces empezaron a hacer algunas mejoras científicas para que los barcos pudieran romper el hielo, y desde entonces hablamos un poco de la expresión de romper el hielo. Eso ya lo tenía el Endurance de Ernest Henry Shackleton, que fue un explorador irlandés en este caso, patrocinado por la Royal Society para hacer la exploración de la Antártida, que termina en una tragedia y en un relato de supervivencia interesantísimo, donde no llegan a conquistarla, pero pues el relato queda, y hay muchos libros que hablan sobre la aventura de Shackleton. Quien sí llegó será James Cook, que es este cartógrafo británico que tendrá bastante éxito, no solo en las exploraciones polares, sino en todo el descubrimiento del Océano Pacífico. Me hiciste recordar una canción de Mecano que dice: ¿quién recuerda al Capitán Scott? Sí. Porque fue el último en llegar. Yo quisiera hablar de una novela maravillosa, Premio Nobel de Literatura Boris Pasternak, Dr. Zhivago. Yo creo que Dr. Zhivago es de los pocos libros que tienen una película que es así de grande y así de bonita. ¿De qué se trata? Fue una novela que a Pasternak le tardó 15 años. Sí. 15 años en escribirse, y estuvo prohibida por muchísimos años en la Unión Soviética. ¿Y de qué trata? Bueno, es una historia de amor, por supuesto, pero el telón de fondo es toda la revolución y el cambio que hay de las personas que tenían una posición muy acomodada, y cómo empezaban a vivir todos hacinados. Era como tú vivías en tu casa y de repente empezabas a tener a muchas personas cohabitando contigo. El papel del invierno también, cuando todos tienen frío, cuando todos empiezan a tener hambre, cuando todas las promesas de la revolución bolchevique pues está viendo que no aguanta tanto. Entonces, me parece que es una crítica política muy interesante, bien aderezada, con una historia de amor muy, muy bien lograda, y creo que Dr. Zhivago sí, es un gran tabique, hay que leerla, pero vean la película, la música de la película es maravillosa, muy, muy bonita. No, y eso precisamente para mí es muy interesante cuando logras eso en una novela y luego en la película. Si tú nunca has sabido nada de esa historia y te digo Dr. Zhivago, vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué, un médico de qué o no? Lo dijiste muy bien, es una historia de amor, pero con un telón de fondo, con un contexto histórico, político, fabuloso. Incluso yo luego hay alumnos que me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia de comunismo? ¿Cuál es la diferencia entre socialismo? Ya se los explico y luego les digo, échenle un ojito a Dr. Zhivago. Vean esa película, ahí lo van a terminar de entender. Porque lo que acabas de platicar, justamente cómo la gente acomodada empezaba a recibir otras familias, ¿no? Todos tenían que tener un solo coche, cosas así, ¿no? Entonces ahí les digo, termino de entender. Grandes actuaciones, además, Omar Sharif, Julie Christie y Sir Alec Guinness, que se echa un papelazo en esa película también. La música, los escenarios, es extraordinaria. Y hablando de libros que también fueron hechos película,
quizás si nos vamos a algo más contemporáneo, hace rato platicábamos de González Iñárritu, ¿no? Hablar de The Revenant, ¿no? El Ay, ¿de Renacido, verdad? justamente, Claro. que es un libro de un estadounidense que se llama Michael Punke, que está basada en hechos reales, obviamente ya en el libro y en la película tenemos free. ficción, pero está basada en hechos Es reales. DiCaprio, ¿no? En la película se ganó el Oscar Leonardo DiCaprio, que ya se lo debían, porque no me parece que esta sea la actuación por la que se lo tenían que dar, pero ya se lo debían. Y es este cazador, es un explorador que se llamaba Hugh Glass, y que precisamente está en un territorio Missouri, estamos hablando del año de 1823, y de pronto un oso lo ataca, ¿no? Y lo dan por muerto, y bueno, de ahí viene ya después toda una venganza, porque también, no lo vamos a spoilear para quien no lo ha visto, pero es un escenario de nuevo muy frío, nieve completamente, animales, naturaleza, y para los que ya vieron la película recordarán ustedes la gran fotografía de Lubezki, Sí, ¿no? qué Vale bárbaro. la pena. Al que no le dieron Ganó el el Oscar, Oscar ¿no? ahí fue al oso. Sí. Se lo merecía. Pero Lubezki sí se llevó el Sí, Oscar Sí, esa se vez, lo ¿no? llevó. Chivo se llevó como 3 consecutivos. Es un trabajo impresionante. Sí. Es el mejor fotógrafo vivo ahorita. Sí. Quisiera hacer referencia a una de las grandes obras de la literatura rusa, que también tiene un retrato en la nieve, y quizá no es ese el escenario de fondo, es Eugene Onegin, que por cierto puedo recomendar mucho la ópera. Es de Alexander Pushkin. Pushkin es el padre de la literatura rusa, y en esta obra hay un escenario idílico que además es el retrato de su propia muerte. Pushkin va a morir en un duelo, o bueno, por las consecuencias del balazo que recibió en el duelo. Esto es algo muy ruso, pero podemos imaginar el escenario con el lago congelado, el puente, los pasos, el disparo, y eso es lo que ocurre. Eugene Onegin en la novela tiene que matar a su mejor amigo por un lío de faldas, podríamos decir, de manera coloquial. No hay que perderse si no quieren leer la obra, a lo mejor ver la ópera es extraordinario. Finalmente, hacer alusión a un libro que se llama Los Intrépidos, Aventura y Triunfo de los Grandes Exploradores, que aunque no habla única y exclusivamente de las exploraciones de los Árticos, más bien hace un análisis de toda la exploración marítima, que comienza con unos griegos que quieren salir del Mediterráneo y termina con las exploraciones a los polos. A mí me gustaría recomendar, por supuesto, toda la colección de cuentos infantiles rusos. Todos tienen que ver con el invierno, todos tienen que ver con el frío, y es una manera muy distinta de entender lo que es la literatura infantil. Niños, si quieren tener pesadillas, lean esos cuentos. A mí me gustaría finalmente dejar una recomendación. Ahora sí, una película, no basada en un libro, pero un guión extraordinario de los hermanos Ethan y Joel Cohen. Estoy hablando de Fargo. Vean Fargo, tiene el escenario justamente que es pura nieve, el portafolio, no voy a spoilear más, pero el portafolio lo recordarán, generó cosas que en la vida real la gente ha seguido buscando ese portafolio en la nieve. Vean esa película, es de verdad algo extraordinario, y acaban de sacar la serie de televisión basada justamente en la misma historia. Me No hiciste tan buena recordar como la también, película, ¿eh? Hay una de Insomnio con Al Pacino. Ah, y también, Robin Williams. sí, Y claro. Robin Williams, Sí. que es muy buena, Sí. un poco haciendo alusión a lo de las noches blancas, es decir, que no Sí. se No se pone, pone el nunca la noche. En fin, pues despedimos el programa, por favor. Quisiera agradecer el guión de Ivana Prado y de José Alberto Villanueva. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir, también escritores. En la edición a Juan Manuel Santillán, Agnes Betanzo y Salvador Mota. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Diego Lome, a Sofía Aranca y al buen Lalo por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Me pregunto si será por amor por lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos, cubriéndolos luego, por decirlo así, con su manto blanco. Y quizá les diga también, dormir ahora, queridos, hasta que vuelvan de nuevo el verano. Lewis Carroll.